Entre Nos, con Patricia Armbulú. Bienvenidos a Entre Nos. Tu amiga Patricia Armbulú te da las más cordiales de las bienvenidas. Un apapacho gigante para ti. Espero de que te encuentres bien en cualquier lugar donde nos estés escuchando. Permíteme sentirte bien. Gracias por tu presencia, por tu compañía, por elegirnos, por compartir tu tiempo conmigo. Muchísimas gracias. Esto es Entre Nos. Gracias a nuestros amigos, hermanos aliados en el sur de la Florida, en la Unión Americana, a Radio Mundo Miami. Muchísimas gracias, Radio Mundo en Panamá, Radio Panamá. Muchísimas gracias a todo el Panamá. Muchas gracias. En nuestro Perú, por supuesto, a través de la Radio Con Fe, PBO Radio. Muchísimas gracias, amigos, muchas gracias. Y también agradecer, por supuesto, siempre la conexión que tenemos a través del número de WhatsApp, el 519-412-734. Muchas gracias. Bueno, arrancamos Entre Nos. Ya pasó la semana. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que no ha pasado esta semana? De todo, pero estamos envueltos para el otro lado, más al sur de este continente, un calorcito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Por favor, disfruten del calor, hidrátense, cúbranse, por favor, no se expongan largo rato al sol, aunque dicen de que el sol es muy bueno, rico en vitamina D para el cerebro, para poder asimilar el calcio que ingerimos a través de los alimentos, por esa bendita vitamina D que podemos tomar a través de los rayos del sol. Pero también es bueno que se cubran con un bloqueador solar, por favor, o una telas, ¿no? Sus caritas, sus brazos, sus hombros. Cuidado con la piel también de los niños, de los bebés, por ser más delgadita, como delgadita también, y más deshidratadita por los años mozos, pues las personas mayores. Por favor, que se hidraten bien, no gaseosas, ¿no? O sea, por favor, porque le dan más sed, pero una sed boba, ¿no? Y puede elevarse el nivel de azúcar, que a veces es innecesario, al contrario, bastante contraproducente, dicen los médicos. Entonces, por favor, a hidratarse y pasarla bien. Quienes tienen la dicha de poder disfrutar del mar, pues vayan al mar, pero por favor, les pido que hagan algo muy bueno, y es recojan todos los desperdicios que puedan haber. No vaya usted a dejar eso. Recuerde de que la buena educación hay que tenerla, exhibirla y compartirla, ¿ya? Para que podamos vivir en armonía y dignos. O sea que, por favor, yo recuerdo que mi abuelita le encantaba llevar su ollita con arroz con pollo. Sí, nos ponía arroz con pollo y nos ponía a ¿cómo se llama? Ahí comer. Es rico, pues revientan las olas, psh, pum, pum, y por ahí pasaban Inca Kola, Inca Kola, Inca Kola, Inca Kola. Y habían unas bocinas, ¿no? Oye, le estamos dando cherry a la bebida esta.
que ahora la ha adquirido la Coca-Cola hace tiempo, pero es de sabor nacional, la Inca Cola, ¿no? Y entonces decía, labor Inca Cola, tu, y te decía mediodía, y ya cuando decía mediodía, mi mamá, ya, vámonos, ya, se terminaba el playazo. ¿Ah? Era increíble. ¿Cómo? Esas épocas, ¿no? Yo recuerdo incluso que mi mamá nos ponía un bronceador muy conocido donde se ve una niña que un guau le está arrancando la esquinita de su calzón, ¿no? De su calzoncito mochita. Y muy tierna esa producción fotográfica de ese popular bloqueador solar. Y bueno, mi mamá nos ponía en la nariz, en las mejillas, ¿no? En los labios protección, en los hombros, en nuestras manitos, la espalda. El día que por ahí yo no quería, porque a mí no me gustaba ponerme, ¿verdad? A mí me encantaba verme morocha. Ay, no, me encantaba verme morocha. ¿Cuánto ha sido mi ignorancia, no? Por eso dicen la ignorancia es atrevida. Que se llegaba a quemar tanto mi dermis, ¿no? La pielcita, ¿no? Que es la primera capa de piel, que después del día que me exponía al sol, a los 4 o 5 días, empezaba a pelarme, ¿no? A pelarme, que se ve horrible, ¿no? A pelarme, y lo peor es que se volvió una moda. ¿No? Se volvió una moda y todo el mundo exhibía su espalda pelada y sus hombros medio rosados, ¿no? La ignorancia es atrevida, ¿no? Todo lo que hemos hecho sin saberlo y hemos dañado nuestra piel. Pero bueno, pues así es la vida. Por favor, disfruten del calor de una manera que no sea contraproducente. Disfrútenlo, es vida, estamos vivos, es bendición de Dios. Todo lo que podamos tener. Nosotros aquí desde la Unión Americana pues tenemos un frío, ya saben, tenemos una tormenta muy fuerte. Déjenme comentarles algo muy interesante. Aquí se acaba de dar una orden ejecutiva histórica, ¿sí? Y hay que decirlo, es histórica. Es una orden ejecutiva que la va a explicar muy bien Armando Guzmán, pero que básicamente es la luz de esperanza. Ahora sí, yo creo que no lo habíamos visto tan tácita desde la incursión que tuvieron muchos hermanos cubanos en el intento de liberar a Cuba de la dictadura de Fidel Castro con la invasión de Bahía de Cochinos. Yo creo que desde ahí no habíamos visto una luz de esperanza. Aquella vez, yo no la presencié, he presenciado otros eventos históricos en los cuales me sensibilizo con la lucha por la libertad, de liberación de la dictadura que socava la dignidad de toda una isla de millones de hermanos que la verdad es de que muy poco han hecho los organismos internacionales y los gobiernos, y lo que sí han hecho y mucho es darle solidez con la aceptación y con las relaciones que han tenido con estos tiranos. Al final han creado en este lado del continente 3 dictaduras que son, vaya, son la evidencia de la apatía, de la hipocresía, de la aceptación y de lo poco que se ha hecho en el compromiso de unidad de todo este lado del continente. Tenemos a Nicaragua, una dictadura, a Venezuela en proceso de liberación de una dictadura narcoterrorista, y tenemos una dictadura también narcoterrorista en la isla de Cuba. Aquí se acaba de dar un hecho histórico y les decía de que es una luz de esperanza porque se ha firmado una orden ejecutiva en la cual va a ponerle una sanción en aranceles a todos los países que le vendan petróleo
a la isla de Cuba. Ya sabemos de que lo que le vendían o recibían a manera de caridad, como por ejemplo se la daba el país hermano de México a la isla de Cuba, la revendían y ese dinero no lo utilizaban para el pueblo cubano. Eso ya está visto. Pues ha tomado una acción el presidente Donald Trump, y esto es básicamente lo que nos va a traer hoy Armando Guzmán, y nos va a explicar por qué esto es algo importantísimo para la liberación de Cuba, y también de alguna manera un efecto dominó en la liberación de las dictaduras en este lado del continente, una luz de esperanza de una solidez y ojalá democrática que empezaríamos a ver ya en este continente con estos hermanos países, en especial con la cabeza del mal, que es Cuba, con este régimen tirano. Adelante, Armando, muchísimas gracias. La orden introduce un sistema arancelario que habilitaría a Estados Unidos a aplicar gravámenes adicionales, esto es, impuestos de frontera adicionales, a las importaciones de cualquier país que suministre crudo a la isla. En ese mismo marco, el gobierno mexicano queda bajo la lupa luego de que los reportes periodísticos de Estados Unidos sigan señalando que México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo de Cuba durante 2026, aunque los envíos se habrían interrumpido en los primeros días de este año. Y como tú decías, el presidente Donald Trump esta mañana llenaba de elogios a la presidenta de México en un comunicado a través de su red social, en la que decía que no solamente era una persona encantadora y una persona muy inteligente, sino alguien a quien él le gustaba platicar por lo inteligente que es. Entonces, el mandatario y la presidenta de México aparentemente tienen una muy buena relación. Pero en cuanto a esta intención de si Cuba está en la mira directa de los Estados Unidos, te voy a poner algo que ocurrió ayer mismo en una comparecencia del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En esta comparecencia, el senador Brian Schatz de Hawái, un demócrata, le preguntó y le dijo: esta parece ser una muy buena oportunidad aquí con nosotros en esta audiencia para que usted nos asegure que no van a meterse en Cuba y que no tiene la intención de cambiar el régimen de gobierno en Cuba. La respuesta es: oh, no. No tenemos ningún compromiso para derribar al régimen de Cuba. Ahora, nosotros no lo vamos a hacer, pero eso no quiere decir que eso no vaya a ocurrir adelante. No quiere decir que no vaya a haber un cambio, pero por ahora a nosotros nos encantaría ver un cambio de gobierno de Cuba. Esto fue lo que ocurrió ayer en medio de esta audiencia sobre Cuba en la Cámara de Senadores. Y te voy a decir, esto ya es una emergencia nacional, porque lo que el presidente Donald Trump ha hecho con esta orden ejecutiva es hacer eso, avanzar una directiva nacional de seguridad nacional. Y esto es muy serio, porque la orden menciona la existencia de Cuba en la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio y destinada, según Estados Unidos, al espionaje, al robo de información sensible. Y también se señala que el régimen cubano habría brindado refugio a grupos terroristas internacionales y transnacionales como Hezbollah y como Hamas, lo que refuerza el argumento de la Casa Blanca para avanzar con sanciones económicas mucho más amplias. Entonces, ahí lo tienes, es una serie de acusaciones que esta orden ejecutiva está ampliando. Y de acuerdo con los datos hasta ahora que tenemos, en lo que va del 2026, Cuba recibió solo 84.900 barriles de petróleo, correspondientes a un único cargamento enviado desde México el 9 de enero. Ahora, esto equivale a un poco más de 3.000 barriles diarios, muy por debajo del promedio de 37.000 barriles diarios que aportaban los distintos proveedores durante el 2025. Y esto súmalo a los 460.000 barriles disponibles en inventario a principios del año. Y eso se ha ido agotando poco a poco. Entonces, la isla está llegando realmente a un punto de crisis
Y por eso es que los senadores tenían tanto interés en que el gobierno del presidente Donald Trump, representado por el secretario de Estado Marco Rubio, hiciera el compromiso de que no van a provocar o van a meterse dentro de Cuba para que caiga el gobierno. Y al menos la respuesta diplomática es la que acabamos de escuchar por parte del mismo secretario Rubio. Uh-huh. Ahora, muchos tal vez al escucharme, ¿no? Lo que digo de que esta es una luz de esperanza, esta medida que está tomando la administración de los Estados Unidos de América contra aquellos que puedan venderle petróleo a Cuba. Muchos dirán, ay, qué malo, es que inhumanos, ¿y dónde están los derechos humanos? Y que lo que dice es una tontería. Bueno, déjenme decirles de que hay evidencia de que, por ejemplo, el gobierno de Cuba recibió alrededor de 70,000 barriles diarios de petróleo de crudo, por un valor de 1.300 millones aproximadamente, según las cifras de Venezuela, ¿ya? Desde finales del 2024 hasta finales del 2025. Escuche bien, 70,000 barriles diarios de crudo, y productos refinados. Más o menos es un valor de 1.300 millones, ¿ok? Durante un año, ¿ok? ¿Qué es lo que han hecho? Lo revendían. Cuba envió más o menos unos 40,000 diarios, ¿ya? Más del 60% a Asia. Una reventa. ¿Ese dinero acaso lo utilizó en el pueblo cubano? Vaya, la evidencia no la digo yo, sino los hechos. Apagones tras apagones y carencias extremas. Ahora, tampoco a aquellos que sostienen y dicen, no, las carencias extremas están desde que tienen el embargo. Vaya, el embargo no implica que ellos no puedan obtener y tener productos que lo tienen, ¿ok? Lo que pasa es de que lo acaparan y lo vigilan y lo dan a cuentagotas dependiendo los intereses para lograr que estén en las marchas, que hagan las juntas vecinales, que los daten de chismosos, de tener a la gente activa de la revolución. Y quien no lo es le dan con palo o le quitan. Eso es así. Entonces, para coaccionar, pero todos estos miles de millones de dólares de la reventa que recibía de caridad, tanto de Venezuela, estos son hechos con verdades, con pruebas, pues no lo ha invertido en su pueblo, más sí lo ha invertido, pues para aplicarlo en las planillas de toda la cúpula, que es la que hasta el día de hoy se sostiene, y de esa manera se sostiene para seguir teniendo coaccionado a los ciudadanos en Cuba. Ahora bien, por supuesto, frente a este hecho, ya en Cuba se sentía, ahora pues para hoy en la tarde se debe esperar muchísimo más, porque Díaz-Canel, que es el encargado, porque vaya, hay que recordar de que esta revolución que la inicia Fidel Castro, luego se la pasa a su hermano Raúl, y Raúl se la pasa a Díaz-Canel, que es el encargado de gobierno ahora. Ahora, estos están cabezones, claro, porque ¿cómo le va a pagar a la argolla de estos que sí están bien alimentados y bastante panzones, para seguir sosteniendo este circo depravado de dinosaurios opresores? Bueno, si esto ocurrió ayer al término del día, ¿ok? Hoy lo más probable es que va a ser terrible. Si esto que ha determinado como una acción ejecutiva, es decir, es una orden inmediata para accionarla inmediatamente, porque así son las acciones ejecutivas, ya Díaz-Canel estaba bastante fastidiado porque no tiene cómo pagar planillas a su cúpula.
y pues ha empezado a hacer manifestaciones, inclusive una marcha de antorchas, ¿no? Digo yo, una marcha de antorchas, ya que con esa antorcha se van directo a su casa porque hay apagón. ¿Ah? Ya se van con la antorcha esa para iluminar ahí la casa, porque hay un apagón completo de días allá. Este es el informe. Decenas de cubanos salieron a las calles de La Habana para expresar su rechazo a las crecientes amenazas de Estados Unidos contra la isla. La movilización tuvo lugar durante la tradicional Marcha de las Antorchas, que este año fue declarada también de carácter antiimperialista, en medio de un escenario de diferencias entre Washington y La Habana. Podemos tener miles de problemas, como lo tenemos, no podemos esconderlo. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, pero queremos mejor la paz antes de doblegarnos, que nos arrodillen ante el imperialismo. Esto ocurre tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, uno de los aliados políticos de Cuba. Desde ese momento, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido sus cuestionamientos públicos hacia la isla, llegando incluso a instar a Cuba a alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. También Cuba es una nación fallida y queremos ayudarles. En medio de este escenario, también se escucharon reflexiones sobre la situación interna del país. Nosotros somos la continuidad del proceso y ya hay que echar para adelante y representar al país. Así, entre antorchas encendidas, la protesta en Cuba rechazó las advertencias externas en un contexto cada vez más polarizado. Esto es así. Esto es una medida de presión, evidentemente, contra los represores, ¿cierto? Mira, yo les decía precisamente, ese dinerito de la reventa que hace, ¿no? O sea, lo recibía de Venezuela, los 70,000 barriles diarios, los revendía, ¿no? Más de la mitad, el 60%, lo revendía, le venía un montón de billetes en dólares americanos, ¿cierto? Millones de dólares americanos, y se los repartían entre ellos, y como yo les estaba diciendo, entre otras cosas, pues a repartirlo para precisamente tener a la gente presionada para que esté ahí en las marchas. Ustedes saben cómo se maneja todo eso. Y si en estos días me estás escuchando hablar tanto de Cuba y tal vez te suena un poco intenso esto, es porque a mí me preocupa, porque hoy por ejemplo, en Colombia va a haber elecciones, ¿no? En Perú va a haber elecciones, y por ejemplo en nuestro Perú hay candidatos que dicen de que Cuba no es una dictadura, que dicen y sostienen que Maduro en Venezuela, su gobierno nunca fue una dictadura. Sin embargo, dicen que sí fue una dictadura Fujimori. O sea, por favor, ¿en qué están? ¿Cuál es el concepto? Claro, es que es muy fácil hablar cuando no lo han vivido. Eso es como cuando aquí, y que hay muchos comunistas en el capitalismo. Pues eso es muy, muy sabroso. Ahí no tienes ninguna carencia ni nada. Y lo que sabes es que tienes que trabajar, y trabajas, comes. Si no trabajas, no comes. ¿Cierto, sí o no? Pero hay la posibilidad. Aire acondicionado, el frío, tu calefacción, el acceso a la leñita. Necesitas eso, vas y compras, lo tienes. Pero en el otro lado, ¿vas y compras? No, hay de todo en Cuba, pero solo y exclusivo, y en ventas en dólares para los turistas. Hay lugares en que no puede ir un cubano, un ciudadano común, porque está prohibido. Y si a mí, por ejemplo, voy y le digo, no, ven, come conmigo aquí en el hotel, lo meten preso a él y a mí me botan. Esa es la realidad de Cuba. Esa es la libertad. Eso es lo que no les cuentan estos señores que dicen que eso no es una dictadura, entre otras cosas, ¿no? Vaya, eso es lo que quieren implantar algunos, que deben de tener, pues definitivamente, un problema, ¿no? de entendimiento, o demasiado odio con sus propios hermanos, para querer traer pues un cáncer
doloroso, larguísimo, tedioso, insufrible para tu pueblo. Tienes que ser un desgraciado solamente. Me voy rapidito, un corte comercial, y cuando regresemos muchísimo más, solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz. Entre Nos, con Patricia Armbulú. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por estar ahí juntito a nosotros. Muchas gracias. Esta es tu amiga Patricia Armbulú. Oiga, déjame contarte algo. Tú sabes de que se acaban de reanudar los vuelos vía Estados Unidos-Venezuela, ¿no? Que estaban, pues, prácticamente detenidos desde hace 6 años. Esto indica que se están dando efectivamente pasos. Claro, por supuesto que muchos quieren que después de 27 años esto sea revertido, como que haces una tortilla, plap, plap, y lo viras. Pues así no es ni siquiera medianamente viable, ¿no? Y la parte, digo yo, iba a decir la peor parte. Bueno, no quise utilizar ese adjetivo, pero la peor parte, sí, lo peor le va a tener que tocar a quien luego elijan los venezolanos y por votación, porque eso es lo que se va a dar, ¿no? Ya tienen una elegida, pero se está sopesando la posibilidad de acuerdo a cómo se va a ir dando estos pasos, que evidentemente ya están siendo concretos, y esto es una evidencia, el hecho de que se reanuden los vuelos Venezuela, Estados Unidos, Venezuela. Ahora bien, tratar de unir a los chavistas con aquellos que desean la libertad de su país y gobernada finalmente por ellos, los venezolanos, pero llegar a esa cohesión, yo creo que va a ser la parte más difícil, y ahí van a tener que tener paciencia, perdón y justicia para poder ir pasando la página a un desarrollo óptimo y solidez como país, como sociedad y a nivel de sus instituciones. Ese es un compromiso ciudadano que van a tener que ir dejando y zanjando los venezolanos. Yo creo que cuando digo dejando, es dejando sus diferencias, y la manera que uno deja sus diferencias cuando hay muchísimo abuso y muerte de por medio, no es así de fácil. Entonces se va a tener que hacer con justicia, ¿no? Entonces, sin venganza, pero con justicia. Creo yo, eso es la viabilidad que se espera de parte de quienes quieren un país como se lo merecen los venezolanos, todos en conjunto, porque al final quienes han estado siendo utilizados y se han convertido en los peones de este sistema, ¿no? A los cuales le han denominado revolucionarios, pues son obviamente en concreto, frente a tantas evidencias, pues ni siquiera han sido lo más cercano a lo que es un concepto como un revolucionario. ¿Por qué? Porque obviamente han sido siempre utilizados y relegados y expuestos, y han mermado en la gran mayoría de sus hermanos, pues la vida, la dignidad, ¿no? Entonces han traído
a una nación y a un estado y lo han convertido y lo han utilizado como un estado, como un nexo de conexión para unos negocios oscuros, ilícitos, que se han llevado vidas, muertes, para poder ellos seguir estando presentes, ¿no? Como lo hacen todo ese tipo de regímenes y tiranías, ¿no? Oscuras. Y aquí es una verdad. Y para todo ello, pues utilizan en este concepto errado, pero les hacen creer de que son revolucionarios, que luchan por la revolución y que ese nacionalismo, ¿no? Que te tratan de traer como vital, ¿no? Y el honor, cuando es lo primero que te mancillan el honor y te lo violentan constantemente. Y quienes no se sometan o quienes se rebelen, pues crean pues centros de tortura, ¿no? Hay presos políticos, no están liberados al día de hoy en su totalidad, en cuentagotas, y hay pues ciudadanos de diferentes otros países no venezolanos que también están presos. Y quiero presentarles a un compatriota nuestro, un compatriota peruano, un compatriota que le han hecho una entrevista, el programa Divergentes.news, y es muy interesante. Nuestro compatriota, que fue un rehén por bastante tiempo, responde al nombre de Marco Antonio Madrid Martínez. Ha estado más de un año. Para aquellos que dicen de que eso no es una dictadura, para aquellos que dicen de que no, que son los gringos, el imperio yanqui, etcétera, un montón de cosas, porque no lo viven o son parte de monedas de cambio, ¿no? Para sostener o para prolongar y extender ese sistema en otras naciones, ¿no? Como por ejemplo en el Perú, con Ayudín, así como recibió, y es evidente, el Ayudín, por ejemplo, Ollanta Humala, de parte de Hugo Chávez en su momento, ¿no? Y Correa, y etcétera, varios, ¿no? Entonces, esos ayudín para prolongar y extender este tipo de regímenes, para que no sean uno visto como el punto negro, sino varios, y decir que esa es la fortaleza, el orgullo, el sueño de Bolívar, y entonces te cuentan un cuento chino, ¿no? Simplemente para utilizarte, porque ellos ni siquiera honran cada una de las palabras supuestas que sí quieren y hacen el esfuerzo de calar en ti, que te la creas, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando. Pues, y si alguien no entiende, bueno, que sea alguien que ha estado en los fauces, ¿no? De estos degenerados, de estos depravados, donde el mundo fue silente, los gobiernos, los países hermanos cómplices, ¿no? Y estos políticos te quieren enjuagar los conceptos para no decir las cosas por su nombre. Bueno, nuestro compatriota ex rehén Marco Antonio Madrid Martínez te cuenta la realidad que vivió su piel, su cuerpo, su alma, más de un año en las mazmorras de Venezuela. La gente puede criticar y decir, pero ¿por qué fuiste a Venezuela? ¿Pero por qué hicieron esto? ¿Por qué seguiste allí? ¿O por qué el extranjero no se tuvo las precauciones? Señores, no sabíamos todos nosotros que una organización criminal rige un país. ¿Cómo íbamos a saber nosotros eso? Si los medios de comunicación comunes y corrientes, la prensa escrita o las grandes opiniones de diplomáticos de diferentes países siguen llamando eso un gobierno, ¿cómo vamos a saber que eso está regido por una organización criminal? Hace poco vi y le tomé pantallazo en el teléfono de mi esposa que diferentes países estaban firmando
un decreto para hacer una exhortación a la ONU para que se haga respetar los derechos internacionales de la soberanía de Venezuela. ¿Y cuándo iban a solicitar la soberanía de los extranjeros que estábamos allí? ¿Cuándo iban a reclamar nuestros derechos? ¿Se acercó alguno de esos mandatarios a solicitar una visita diplomática por fuerza para visitarnos a nosotros de manera humanitaria cuando fuimos secuestrados? Porque si estamos siendo liberados no es gracias a una opinión diplomática, es gracias a una intervención militar. Bueno, solamente recordarles en el caso del Perú, muchos congresistas que hoy, algunos están presos como Guillermo Bermejo, otros quieren seguir pues este ciclo de seguir siendo congresistas o senadores, ¿no? Y nos venden a Venezuela cuando fueron aquel 28 de julio del 2024, diciendo de que ahí hubo unas elecciones limpias y ellas las avalaron, en vez de ir a ver a nuestro compatriota y pedir ver y fe de vida de varios de nuestros compatriotas. Él es uno de varios compatriotas que aún están presos y están haciendo la Comisión de la Liberación, nuestra Cancillería. Gracias a Marco Antonio Madrid Martínez por su valentía y hablarnos claros de una realidad, y gracias a Divergentes.news. En este momento es oportuno hablar con nuestra próxima invitada. Ella es una congresista peruana actualmente. Ella es una política de carrera, una asistente de enfermera y una mujer odiada y querida por muchos. Lo cierto es de que ella sabe de primera mano lo que es el terrorismo, el ensañamiento, el dolor y el luchar de alguna manera, yo diría constantemente, para que no se repita en ningún otro hogar peruano. Nuestra invitada, la señora Marta Moyano. Muy buenas, doña Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, un saludo enorme para todos. Gracias. Una semana un poco difícil, donde nos vuelve a arremecer la presencia de Sendero Luminoso con la muerte de 4 militares, algo que asumo en su piel lo siente de una manera mayor, con mucho sentimiento, con tanto coraje, porque a su hermana la asesinaron este grupo de Sendero Luminoso. ¿Cómo lo toma usted, señora Marta Moyano? Bueno, primero con mucha preocupación, y nos trae recuerdos muy terribles. En el Perú vivimos cosas muy horribles y sentimos la amenaza nuevamente, esta amenaza que ha quedado allí pendiente, pero sobre todo en la zona del Brain de Perú, donde además hay narcotráfico. Esta gente se ha valido mucho del narcotráfico porque ellos son los que lo solventan. Y ver familias, madres enlutadas allí en el Brain por estos soldados que han sido emboscados. Y además de eso, ver cómo 2 personajes, uno de Sendero Luminoso y otro del MRTA, que estando presos han enviado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la posibilidad de que ellos al final pudieran tener una opinión favorable en contra del Estado. Para nosotros, la familia víctima del terrorismo, que justamente hoy día estuvimos iniciando toda una campaña, un trabajo que tenemos, justo se acerca el 12 de septiembre, el día de la captura de Abimael Guzmán, y todos estamos en alerta. Sentir que puede existir una institución en la que pudieran darle la razón en algún momento a estos personajes asesinos, y que están pidiendo, se están quejando de sus condiciones carcelarias, se están quejando de que no les han permitido orar o rezar, etcétera, pero ellos no se acuerdan cuando habían decidido
tomar de rehenes, presos, secuestros a personas y los ponían prácticamente en unas celdas que parecían ataúdes, ¿no? Ajá. Y de eso no se acuerdan la forma. Pero una pregunta, doña Marta, ¿a qué se debe que no se acuerden? ¿A qué se debe? ¿En qué hemos fallado según usted y por qué seguimos fallando? No, lo que pasa es que hemos tenido 20 años, casi 20 años, y lo tengo que decir abiertamente, en el Perú, después de la caída de Alberto Fujimori, hubieron 20 años en la que se empezaron a dedicar desde el colegio hasta en la universidad, cambiando la historia, cambiando la narrativa, cambiando la forma, cambiando la historia, la han tergiversado, han cambiado totalmente. Habían libros de quinto de primaria en la que decían que contaban la historia que los policías eran los malos y los senderistas era gente que luchaba por el pueblo. ¿Por qué se permitió eso? Sí, efectivamente se permitió, y muchos de nosotros que empezamos a seguir haciendo todo nuestro trabajo a nivel nacional, no teníamos eco. Ya, ¿no? Pero perdón, doña Marta, que le interrumpa, hubo un proceso de paz. Acabamos de hablar con el jefe de la DIRCOTE, el general José Antonio Zavala, y nos habló de que hubo un proceso de paz, y desde ahí pues empieza también el cambio de la narrativa. Nos ubicó en el año más o menos 93. Entonces, si hubo ese proceso de paz... hubo un proceso de paz, ¿no? Una lucha antiterrorista. Y la lucha antiterrorista desde el año 90 se basó no solamente en una lucha de armamentista o atacarlo militarmente, sino que además hubo la posibilidad de estabilizar el país. Tuvo que aplicarse un shock, ¿no? Para poder estabilizar la economía, empezar a luchar contra la pobreza, llevar el Estado ahí donde no estaba el Estado. Entiendo. Después de eso, ya en el año 2000, las cosas empezaron a cambiarse porque se construyó toda una política de odio frente a quien combatió al terrorismo, y además no solo al terrorismo, sino frente a quienes dejaron de lado los partidos políticos, ¿no? Como estos partidos políticos estaban en el Congreso y muchos de ellos podían dirigir. Creo que se construyó toda una narrativa diferente, porque después del combate contra los terroristas se creó una famosa Comisión de la Verdad y se empezó a acusar al Estado, ¿no? De supuestos asesinatos extrajudiciales. Empezó a contar esta historia a nivel internacional. Salieron a la Corte Interamericana, se cobraron sumas de dinero para muchos familiares de terroristas, se les entregó terrenos, se les indultó, se cambió una norma porque en la Constitución habían leyes que, por ejemplo, cuando se hablaban de indultos, solamente era una decisión presidencial, pero se inventaron indultos humanitarios, una ley de indulto humanitario donde el presidente Toledo podía indultar a algún terrorista que estaba mal de la garganta, y lo hizo, ¿no? Ahora, usted está en la Comisión de la Constitución, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando vemos de que el camarada Artemio y Víctor Polay mandan estas misivas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿existe alguna manera en nuestra Carta Magna para poder prohibir el acceso de este tipo de contactos de parte de delincuentes tipificados como terroristas que quieran ir hasta este organismo internacional que es parte de la OEA, donde presupuesto de todos los peruanos, ustedes como legislativos dan a cada cierto tiempo para continuar dentro de la OEA, y la OEA tiene esta subdivisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿No hay alguna manera en que esta Carta Magna prohíba que estos... No hay de ninguna manera, porque el Perú es parte de la Comisión y de la Corte, y además el Perú voluntariamente se adecuó a la parte contenciosa.
Y entonces lo que necesitamos es retirarnos, y hay muchas voces que están diciendo que había que retirarnos y que simple y sencillamente en la ley de presupuesto ya hay congresistas que incluso están opinando de no otorgarle ni un sol, pero para eso el Ejecutivo tendría que hacer la denuncia o simplemente retirarse de la parte contenciosa de la comisión. ¿Se está trabajando en eso, congresista? Acá se está trabajando, por supuesto, se está haciendo todo un sistema de campaña. Tiene que ser una decisión valiente, porque para nosotros es nuevamente ver personas como estas que envían sendas cartas a la Comisión Interamericana y que encima en la comisión ya haya admitido, ¿no? Porque se nos dice que para que la comisión admita una demanda, una denuncia, significa que ya vio el fondo, más o menos. Claro. ¿Por qué? Porque dice que llega como 100 pedidos y ya ellos decidieron sobre 10, y para eso significa que más o menos vieron el fondo, ¿no? Ajá. ¿Qué se está haciendo para que los jóvenes estén enterados de lo que fue realmente y es Sendero Luminoso, MRTA, y ahora nuevos elementos narcoterroristas en nuestro territorio? Porque como sabrá usted, tenemos a Hezbollah, tenemos a Mervello, que ha tomado la prisión en Pucallpa, por ejemplo, y ellos comandan desde ahí, ¿no? Tenemos grupos narcoterroristas. O sea que imagínense, ¿qué podemos hacer para... ¿Qué estamos haciendo para informar a los jóvenes de la realidad? El Congreso de la República tiene un programa que se llama Terrorismo Nunca Más. Y está dirigido por una de las policías, nosotros le decimos una de las héroes, que capturó a Abimael Guzmán, la llamada Gaviota. Ella dirige el programa Terrorismo Nunca Más y se viaja a todo el país, se está yendo a los centros educativos de todas las edades, de primaria y secundaria, se está yendo incluso a las propias escuelas de militares, de jóvenes militares, y en esa tarea estamos constantemente. O sea, lo hace el Congreso. El Congreso tiene un programa que se llama Terrorismo Nunca Más y se está yendo a los centros educativos. Ahorita hemos empezado todo lo que es a contar la captura. Ella tiene mayor capacidad para eso, como fue la captura de Abimael Guzmán y el trabajo de inteligencia, y estamos aprovechando incluso esta fecha. La fecha de la captura, 12 de septiembre, pero también falleció el 11 de septiembre. Sí. ¿Usted se sorprendería si ahí algunos de sus colegas en el Congreso le hace algún tipo de recuerdo, como lo hemos visto para el cumpleaños de Fidel Castro en las pasadas semanas? Nos sorprenderíamos, por supuesto que nos sorprenderíamos, y me indignaría demasiado, ¿no? Si usted tuviera que volver a la historia junto con su hermana, que la asesinaron, ¿qué parte usted advertiría no volverla a realizar? Todas las cosas que hemos hecho, considero que la hemos hecho consciente, o sea, no hay ni una que no volvería a realizar, todas. Creo que lo único que yo sí siento es que no estuve mucho con ella en los últimos días o meses, cuando recibía las amenazas, y ella tomó la decisión de ocultarse, entrar a la clandestinidad y ya no llegar a casa. Esa parte, ¿no? Después todas las cosas que hemos hecho cada una, creo que la hemos hecho con mucho cariño y hemos hecho con mucha entrega acá en el distrito, y seguimos, ¿no? Yo
eso es, yo siento que tenía que estar un poco más, ¿no? con ella estos últimos días y saber dónde está, saber. Yo lo único que yo volvería es averiguarme dónde estaba ella en esos días para poderla acompañar y estar ahí. Eso nomás. Usted se impuso inmersa en la política y es una de las políticas más resaltantes, sobresalientes, y es la imagen de lo que es el terrorismo en el país a través de la familia, a través de su hermana que fue asesinada por Sendero Luminoso. Si tendría que dejar este plano de la tierra, ¿qué es el propósito como peruana que quiere dejar? La paz en el Perú, y que tiene que ver con la seguridad también, con el desarrollo del Perú. Eso, realmente la paz. Y que tiene que ver con las estabilidades familiares, con que no hayan niños que se queden huérfanos porque asesinaron a sus padres. Eso, yo quisiera dejar eso para el Perú. Entre nos, con Patricia Armbulú. Aunque diga lo que diga, es un infiel. Y tú, ¿cuántas veces me has clavado ese puñal? Los cuernos. Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena. Malherido corazón. Y ahora ven que me dices y que me cuentas. Eso es lo que debe estar pasando un montón de hogares de los jugadores, ¿no? Y ahora, ¿qué me dices? ¿Qué me cuenta? No, se parece a mí. No, así no fue. No, cariñito, corazón de verdad. Uy, ahorita debe haber un montón de trabajito para los mariachis, para las serenatas, los bombones. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué se están divorciando tan rápido? Muchísimas gracias. Es tu amiga Patricia Armbulú y esto es Entre Nos. Nos están escuchando en el sur de la Florida, en Miami y en la Florida a través de Radio Mundo. En Panamá, en todo Panamá, a través de Radio Panamá. En el Perú, a través de PBO Radio, la radio con fe. Muchísimas gracias. Infiel, señor director del murió de pena, esta condena, malherido corazón. Y ahora que me dices, que me cuentas, yo misma te encontré abrazándote con ella. No, yo no estaba abrazando, se estaba cayendo la señorita. Ay, caballero, ¿qué le puedo decir? Miren, hay algo que a mí me está llamando mucho la atención, varias cosas me están llamando la atención. La primera es una realidad y es que hay ahora muchos divorcios. Demasiados. Por ejemplo, en el Perú se han triplicado los divorcios.
Y muchos dirían que será por la economía. Muchos dicen que cuando la economía está maluca, el amor sale por la ventana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto? Pues yo no creo, ¿no? Porque ahora mujer y hombre casi trabajan igual. Lo malo es cuando los hombres se relajan y dejan que la mujer se comporte como un varón pagando todo. Y aquí podríamos deliberar y pues no terminamos nunca. Pero caramba, a mí me parece que cada cosa y cada uno en su lugar. La mujer y el hombre se unen cuando quieren formar, sobre todo, familia. Se convierten obviamente en el núcleo de una sociedad. Muchos se dirigen a legalizar esta unión por diferentes motivos y entonces se convierte en una institución. Ahora bien, la pasión, el querer, la ilusión es hermoso. Muchos dicen de que esos son los primeros 3 años. Luego viene el 7º año, que es el año ahí medio difícil. Pues vaya, y hay otros que aconsejan primero la convivencia, otros que dicen que no, o otros dicen de que no hasta el día del matrimonio, en castidad. Como eso lo tendríamos que preguntar, por ejemplo, a López Aliaga, ¿no? Al candidato a la presidencia, ¿no? Por ejemplo, si eso funciona. Pues yo creo que sí, déjenme decirle, ¿no? Y después aprenden juntos. ¡Otro tópico! Pero en el Perú, caballero, ¿qué les puedo decir? 5 por cada 10.000 habitantes se han divorciado. Imagínense ustedes, ¿ah? Dicen de que los divorcios en el Perú, si es en mutuo acuerdo, van rapidito a la notaría municipal, ¿ah? Y van, ¿tú estás de acuerdo? Si tú no de acuerdo, no te soporto, ya, pero vas a firmar, sí, en 2-3 meses, sayonara, ¿ya? Mamá. Hay diferentes tipos de divorcios, ¿no? El express, es decir, el rápido, así tipo Las Vegas, ¿no? El que es de mutuo acuerdo, ¿no? Que dice que tienen que haber tenido, por lo menos, pues se realiza ante el notario de la municipalidad tras 2 años de matrimonio. Bueno, el divorcio por causal. Se demanda por adulterio, violencia, abandono de hogar o imposibilidad de convivencia, ¿no? Procedimientos rápidos, incluye 2 fases: la separación convencional y tras 2 meses el divorcio ulterior. Causas comunes: adulterio, infiel. Quien traiciona un buen amor es un infiel. Basura. O otros causales comunes a violencia física. No, a ese lo dejas en guan, o la dejas en guan. Ahí que se cocinen el vino y petróleo le echas para allá, se vaya para allá, bien lejos. ¿Ah? Violencia psicológica. Si esos de que se hacen los y te están llamando 20.000 veces, acosándote, te abren la puerta del baño, no te dejan quieta. ¿Con quién hablas? ¿Dónde vienes? Ponte esta ropa. No, esto no me gusta. Oye, esa es violencia psicológica. Abandono del hogar y la falta de convivencia. Ay, abandono. Hay gente que dice, ay, ya se fue mejor. Estas son algunas causales, ¿no? Que llevan a las parejas a decir ya, matrimonios, ya fue. Pero, ¿y dónde queda la otra causal de violencia económica? Yo creo que debería, ¿no? Ahí como que les hace falta, ¿no? Porque hay unos que ahí crean la manipulación a través de la economía, ¿no? Los costos. ¿Cuánto puede costar un divorcio? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos no te baja de $3,000. Y casarte, simplemente sacas tú 2 días antes te vas y sacas tu ¿cómo le llaman eso? Tu certificado, ¿no? ¿No? De matrimonio, ¿no? Y tienes 48 horas para casarte, o sea, en 48 horas como para que lo pienses bien. Los costos, por ejemplo, en el Perú,
en Lima y en el Callao. El trámite notarial te cuesta entre 900, o sea, como unos ¿cuántos? Unos $300, más o menos, $280. Y un máximo de 2.800. En las municipalidades es más baratito, por si acaso, si lo estás pensando. No te lo dije, 300 soles, hermano, por $100 ya sales de esa carga, Señor director, lo despido. Caballero, más adelante vamos a hablar con uno que se ha esmerado en hacer un libro. El hombre no ha dormido por años, por años. Se cansó de su relación y al final dijo, bueno, voy a hacer una obra de todo esto. Y lo que ha hecho, más adelante vamos a hablar con él, Albert Arnaiz ha hecho un libro que búscalo si lo tiene ahí tu pareja. Búscalo en el carro, en el ropero, en el bolsillo del saco, debajo del colchón. Búscalo. Mira, se llama 7 pasos para ser infiel sin que te pillen. Vamos a hablar más adelante con él. Oiga, qué bárbaro. Oye, pero qué tal desparpajo para poner ese título así y hacer todo un libro. Oiga, qué sinvergüenza. Más adelante vamos a hablar con él. Oye, terrible, cómo está la vida aquí. Oiga, nada. Procuren, quienes se casen, no piensen en que, bueno, cualquier cosa, si no funciona el divorcio. Cuando uno va a un matrimonio pensando así, ya está con la posibilidad ahí, a flor de piel, de que tu relación se convierta en descartable. Entonces, si vas pensando en eso, ¿sabes qué? Vas al fracaso. Y lo que sí sé, porque los hombres son cero sentimientos, ¿no? Ellos recién cuando se enamoran, ¿no? Pero nosotras implicamos feelings, ¿cierto, chicas? Ya. Pero entérense, caballeros, ¿ya? Entérense que cada contacto cuerpo a cuerpo, ¿ya? Son una amalgama de energías, ¿ya? Y no solamente la energía de esa pareja. Si esa pareja tiene otras parejas y otras parejas, te estás metiendo en una relación de múltiples energías. Y ahí va a salir una relación como si fueses un concierto de Bad Bunny. Te van a llevar la energía. De verdad, tengan cuidadito. Mire que se los dije. Hoy hablando del concierto de Bad Bunny, nuestros amigos de Telemundo están exhaustos. Eso se los voy a comentar el lunes. Están exhaustos los muchachos. Oye, yo he salido de Telemundo ¿hace cuánto? Cuando estuve en Telemundo Internacional. Ya hace, ¿qué? 2003 más o menos, ¿no?
Muchísimo, ya pasó mucho tiempo. Oiga, pero en nuestra época sí chambeábamos, pues. ¿Ah? No, chicos, no se resientan. Pero el lunes vamos a hablar de su gran obra que tengo entendido los ha dejado exhaustos. Eso va a ser el lunes. Pero ahora sí, ya vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios porque nos falta, oye, ponernos al día de lo que está pasando en el mundo. Porque, oiga, solamente para decírselos así rapidito, ¿ah? Porque tiene mucho que ver con este continente. En la China hace rato que hay un problema. Xi Jinping está teniendo ahí a un rival hace tiempo. ¿Ah? Se llama Ram. Como Rangers. Bueno, oye, han despedido un montón de la cúpula de las Fuerzas Armadas porque se están rebelando. Oye, sí. El Xi Jinping está que se le caen los cabellos, los pelos, lo que tú quieras. Ya casi no le reciben las órdenes, lo ignoran, hasta le han puesto un sobrenombre. Sí, de verdad, le han puesto un sobrenombre a Xi Jinping y lo dicen así abiertamente, se lo dicen en su cara y sin ningún respeto. Le han puesto Baoxi, 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 así. ¿Qué significa Baoxi? ¿Ah? No significa baboso, sí, no, por favor. Tampoco, no. ¿Saben lo que significa Baoxi? Bollo relleno al vapor. Sí, así se llama. ¿Ah? Es una manera despectiva como decir tú eres un relleno y ya tú sabes, así mismo. Oiga, Xi Jinping está... ya, o sea, solamente como una referencia, ¿ya? Y esto va para todos los que lo tienen como grandes amigos, ya saben de qué, y gran socio comercial. Bueno, a Xi Jinping le están buscando el cuello hace rato y ya las Fuerzas Armadas y eso de que han mandado a varios a ejecutarlos. Oye, esto de ayer a hoy Xi Jinping está haciendo una ensalada de que está cumpliendo amenazas, de venganza, y hay una pugna de poder, y Taiwán está siendo, una vez más, el punto que podría reforzar la imagen de Xi Jinping. ¿Okay? O sea que la cosa está... Y Trump obviamente lo sabe. Lo que pasa es que estamos escuchando nosotros todo lo que está pasando en este lado del continente, pero allá está pasando cosas que más o menos se los voy a comentar yo a ustedes. Pero para poder entender un punto neurálgico en el cual nos hemos detenido el mundo y sobre todo este lado del continente, y digo el mundo porque mucho tiene que ver inclusive Zapatero, en su momento presidente de España, quien recibía pues dinero del chavismo, ¿no? Y luego ya no como presidente ha impuesto la presencia de empresas incluso avaladas con dinero del chavismo, ¿no? En España, y ha sido el precursor de la instauración de otras, de la desestabilización de América Latina y de dictaduras como también la de Nicaragua. Esa es una verdad. Rodríguez Zapatero dentro de poco le va a venir la justicia, definitivamente, pero nos hemos detenido en Venezuela por obvias razones y todos de alguna manera sentimos lo que está ocurriendo en Venezuela y los hechos que lo han llevado a lo que ocurrió el pasado 3 de enero de este año. Entonces yo quiero que más o menos ustedes puedan entenderlo en palabras de una persona que les trae todas las investigaciones que se sabe tiene los Estados Unidos contra los esposos Maduro y Cilia, ¿no? Todo lo que se sabe, por qué es que no van a regresar, así hagan vigilia algunos, ¿no? No va a regresar Maduro, no va a regresar Cilia. Aquí más o menos el extracto del informe, por favor, mucho oído y ojo a esto. Pocos pasos de las luces del Rockefeller Center en Nueva York, donde está Maduro, se firmaron los contratos que lavaron el dinero producto del negocio de los cárteles venezolanos.
Carlos Orencia Zócar, hoy condenado a cadena perpetua, no usaba callejones oscuros, usaba empresas fachada como Benro, con oficinas de lujo en pleno corazón de Manhattan. Allí simulaba contratos de perforación petrolera con Citgo, que nunca existieron. Los pagos no venían del petróleo, venían directamente de la venta de coca, inyectando dólares negros legalmente al sistema bancario de los Estados Unidos. Pero esta no era una operación solitaria. Los expedientes de la Fiscalía de Nueva York colocan a Nicolás Maduro en el centro. Esto para esos que andan viendo drones y prendiendo velitas esperando a que regrese. Según una investigación publicada por Armando.info, Maduro, siendo canciller, gestionaba aviones con cobertura diplomática para mover las ganancias en efectivo de estas sustancias ilegales desde México hacia Venezuela. Y el círculo se cierra en la intimidad del poder. Cilia Flores aparece señalada en los registros judiciales por reunirse y pactar directamente con traficantes para aceitar estos acuerdos. Según la investigación, cobraba $100,000 por cada vuelo. El nivel de descaro fue total. En 2006, tras el colapso del puente de la autopista Caracas-La Guaira hacia el aeropuerto de Maiquetía, Maduro y su red no se detuvieron. Organizaron puentes aéreos con helicópteros militares para mover $16 millones en efectivo por aire, esquivando cualquier control. Usaban códigos de transpondedores militares para que los aviones cargados con polvo ilegal cruzaran el cielo de Caracas y de Venezuela como si fueran misiones oficiales. Cuando algo salía mal, como la incautación de 1.3 toneladas de sustancias ilegales en París, Maduro no ordenaba investigar, ordenaba corregir la ruta. En reuniones con Diosdado Cabello y el Pollo Carvajal, el reclamo no era por el crimen, sino por la torpeza de usar aeropuertos comerciales en lugar de las rutas militares ya establecidas bajo su control. Esta información se ha publicado en el expediente de la investigación del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Y ante todo esto toca preguntarnos si lo que queda de la estructura del poder no sabía nada de lo que pasaba, ya que cuando la oficina del presidente y la del narcotraficante comparten la misma agenda y los mismos aviones, el asunto no es quién es culpable, sino qué parte del Estado venezolano no está contaminado por este negocio. Muy buena pregunta. 27 años, todos. Y yo diría que, como lo dije hace muchas semanas atrás, ¿no? 27 años, no solamente el gobierno, la cúpula, quienes gobiernan, sino de alguna manera han obligado, y a otros se han sostenido, ¿no? Por ejemplo, Fernando Carrillo, por dar un ejemplo, ¿no? El actor Fernando Carrillo, y como él, otros se han sostenido por obvias razones, ¿no? Por el interés, por estar ahí siempre presentes, ¿no? Y otros por sobrevivir, y lo ha obligado a un país, a la gran mayoría, yo diría al pueblo, a aquellos que ha utilizado con esto de revolucionario, ¿no? Ha utilizado y los ha obligado a ser parte de lo que es Venezuela, narcoestado. En un hogar cualquiera de Venezuela, pues se tiene primos o tíos trabajando para el régimen, y de alguna manera, pues trayendo de esa manera los frijoles a la casa. Estos muchachitos que manejan estas lanchas son chicos que tratan de buscarse el día a día. Yo diría que son las víctimas, ¿cierto? Pero que los han obligado a vivir de ese negocio, porque es el negocio matriz del régimen. Así de claro las cosas. Bueno, vamos a ver las noticias, para antes de irnos este fin de semana y no estar enterados de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pues entonces no sabemos. Eso es algo que ha pasado mucho en nuestros países, ¿no? No se sabe mucho y no se ahonda en noticias internacionales. Entonces creemos que lo que nos ocurre en nuestro país no tiene nada que ver con el resto. Y no, tiene mucho que ver. Por eso es que yo siempre digo, inclusive en el caso de Perú hay
la crisis que vive son agentes externos, que precisamente esa es la encomienda de que esté así el Perú. Vamos a conectarnos con las noticias internacionales, por ejemplo, Estados Unidos y la tensión internacional. La confrontación entre Washington y Teherán sigue creciendo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia indicando que el tiempo se acaba para que Irán negocie. En su red social Truth Social no habló de protestas, pero sí fue claro en un punto. Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, que según Occidente busca fabricar una bomba atómica. Donald Trump escribió que espera que Teherán se siente pronto a negociar un acuerdo justo para todas las partes. Asimismo, recordó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes y advirtió que el próximo sería mucho peor. Del otro lado, la República Islámica se niega a dialogar bajo amenazas, ya que el canciller iraní declaró que llevar la diplomacia bajo presión militar no es eficaz ni útil. Por si fuera poco, resaltó que Irán mantiene el dedo en el gatillo y que responderá de manera inmediata y firme ante cualquier agresión de Estados Unidos, pues según resalta, Teherán insiste en que su programa nuclear tiene fines civiles. En medio de este cruce, el despliegue militar es visible. Estados Unidos tiene 10 buques de guerra en Oriente Medio, tras la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln. Mientras tanto, Washington no descarta nuevas acciones después de la represión de las protestas antigubernamentales en Irán. Así, entre advertencias, despliegues militares y llamados a la moderación, Donald Trump le da un tiempo limitado a Irán según Washington. Una nueva jornada de ataques vuelve a afectar a Ucrania. Bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de Ucrania y contra un tren de pasajeros provocaron 11 muertos y decenas de heridos, según informaron las autoridades ucranianas. Uno de los episodios más delicados se registró en la región de Kharkov. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que el tren atacado llevaba a bordo a 200 pasajeros. Agregó que este bombardeo afectó los esfuerzos de paz y pidió a los aliados aumentar la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra. Mientras tanto, en el sur del país, la región de Odessa fue atacada por unos 50 drones rusos. De acuerdo al gobernador regional, entre los lesionados hay 2 niños y una mujer embarazada de 39 semanas. Estos ataques se produjeron después de reuniones entre representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Son las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev y Moscú sobre la propuesta de Washington para poner fin al conflicto iniciado en el año 2022. Y si bien las conversaciones deberían reanudarse el domingo, los bombardeos en el terreno continúan. Muchísimas gracias a Sandra Ramírez por este informe. Nos vamos rápidamente a un corte comercial. Cuando regresemos, mucho más solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz. Entre Nos, con Patricia Arbulú. Muchísimas gracias por volver, tu amiga Patricia Arbulú, y esto es Entre Nos. Muchas gracias a nuestros amigos y aliados en el sur de la Florida a través de Radio Mundo. Muchísimas gracias a Radio Panamá en el Panamá, en Perú a través de PBO Radio, la radio con fe. Muchísimas gracias. Es el momento, pues, de tratar de tomar toda nuestra atención a un experto, por supuesto, porque él ha creado, entre otras cosas, un método, el método Secret. ¿Sabías que existía? Sí, el método Secret lo creó nuestro invitado. Nuestro invitado es Albert XL Arnaiz.
y ha hecho pues un método, el método Secret, en 7 pasos, y es cómo ser infiel sin que te pillen en 7 pasos. ¿Cómo es eso? Ahora, no, pasa la voz, sí, que te sintonicen, grábanos. No es que estoy fomentando esto, Aquí lo vamos a ver y lo vamos a analizar bajo una óptica, vaya, ¿no? Porque el método Secret en otras cosas, pues es el secreto, hablar, intimar, convivir, reiterar, embaucar, y empieza la trampa, y terminar. ¿Cómo? Pues sí. Bueno, recuerda de que este es el método Secret, y es lo que te va a garantizar, según Albert XL Arnaiz, a llegar a ser un infiel sin que te pillen. Pues nada, esto es lo que es, y yo realmente voy a tratar de meterme en este diálogo para poder no solamente entender esta valentía de desparpajo, de escribir y crear un método frente a esto, ¿no? Porque las relaciones humanas siempre son complejas, y ya llegar a un punto en donde hay una relación y dejar esa relación para tener pues un encuentro, ¿no? A lo que denominamos una infidelidad, eso ya debe de pues tener otras cosas, ¿cierto? ¿No? Desde que se te suba la presión o ser demasiado fresco, ¿cierto? De ponerle el mismo nombre a la persona en el teléfono, qué sé yo. Hay hartos métodos, ¿no? Que seguro este cómico Vilches que dice que es el rey. Oye, pero sí, son bien malos en el Perú, la verdad que mira, yo ni me recuerdo el nombre, y es un cómico muy conocido, muy popular, tengo entendido, pero lo único que sí he captado, porque siempre lo tratan de infiel al pobre, mira, y es lo que se me viene a la mente. A lo mejor él no sabe que existe el método Secret, ¿no? De Albert Arnaiz, y a lo mejor, mira, ahora se vuelve un profesional. Saca su máster, su MBA. Señores, es el momento de conversar con nuestro invitado, Albert XL Arnaiz, con la presentación de este libro, Cómo ser infiel sin que te pille. A ver, Albert, explícame esto. ¿Cómo ser infiel sin que te pillen, maestro? Maestro de maestros. Así te dirían en mi país. Así es. Nada, pues he sacado un libro para todas aquellas personas que decidan de manera consciente ser infieles, al menos que lo hagan bien. Ya, mire, oye, pero qué seriedad. Yo sé que eres un coach, todo un profesional en estas artes. Te voy a hablar como hablarían en mi país de origen, en mi Perú. Tú vendrías a ser el maestro de los tramposos. Ay, suena duro. No, claro, suena muy duro. No es exactamente así. Hay mucha gente que no le queda otra alternativa dentro de sus vidas, de sus matrimonios, de sus parejas, que la infidelidad. Con lo cual, si tienen unos motivos, sí. Ojalá fuera tan fácil separarse, pero hay personas que se sienten muy atrapadas y no pueden separarse, con lo cual solo les queda infidelidad. A ver, Albert, espérate, para ahí. Entonces tú me estás diciendo de que tú vienes a ser como el maestro de las escapadas, sin que te separes oficialmente. O sea que trampees, pues. Exacto. ¿Por qué? Porque te puede permitir una infidelidad, conocerte mejor, o incluso antes de dar el paso, a lo mejor te arrepientes, ¿no? Con lo cual, yo enseño a eso, ¿no? Una probadita, si acaso hacerlo bien. Te gustó,
Claro. No pasó nada. Exacto, no haces daño a tu pareja si no se entera, obviamente, y a lo mejor te arrepientes y te das cuenta de que no es para ti ser infiel y valoras realmente lo que. Oye, dime tienes. una cosa, porque muchas personas ahorita se deben de estar horrorizando, se deben estar atragantando si están invitadas al almuerzo o si están terminando de cenar, deben de estar, ay, espérate un ratito, a ver, espérate, como han dicho. Dime una cosita, o sea, tú les das unos tips como para que la persona no tenga culpa después, porque ¿cómo lidias con eso de la culpa? ¿O es de que haces algo como para que la persona pueda desinhibirse de tal manera que después no hay nada de qué arrepentirse? Exacto, yo he sacado un método propio que se llama Secret, ¿vale? Son 7 pasos para conseguir la infidelidad con éxito, y en uno de ellos, en la C de convivir, explico cómo vivir sabiendo que estás cometiendo una infidelidad. Con lo cual, cómo gestionar la culpa y cómo lidiar con eso para no sentirte mal. Todo un maestro, todo un maestro. ¿Cómo gestionarla? Y mira cómo lo habla. Perdóname, pero oiga, vamos a ver, yo soy tu alumna y te digo, mire, maestro, tengo, y la verdad, pero, o sea, vamos a ponerlo en la entrevista, pero la verdad, yo tengo 33 años de casada, Entonces te digo, sí, mira, tampoco quiero sentirme ahí con culpa. A ver, ¿cómo la hago? Porque yo soy media criada a la antigua, pero no que cucupata ni calzón con blondas, pero criada a la antigua. ¿Cómo hago para no sentirme mal? Porque él es súper buena gente. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, tú tienes unos motivos para ser infiel. Aférrate bien a esos motivos y una vez realices pues, ¿cuáles son los motivos generalmente que te dicen? Que te lo plantea. Hay muchísimos, de hecho hay mucha gente pues que tiene infinidad de motivos, ¿no? Pero sí que es cierto que se repite un patrón que es, por un lado, has establecido comunicación y tienes un feeling físico con otra persona muy especial y normalmente es un tema de atención. Hay otra persona que está muy pendiente de ti, se comunica mejor contigo, te escucha. Es todo un proceso, ¿no? Esto justo es lo que te falta, digamos, en la relación de pareja. Por lo cual has encontrado otra persona que te está dando eso. Oiga, dime una cosa, Albert, en alguno de los 7 pasos para llegar a ser infiel sin ningún sentido de culpa, de que es tu libro que está arrasando en toda Europa y en los Estados Unidos está rayando también. Dime una cosa, en alguno de tus 7 puntos existe, después me explicas rapidito así los 7 puntos, aunque ya nos has explicado uno para ver el sentido de culpa, o sea que me dices por favor los otros 6 en un ratico, pero ¿me puedes decir si hay en alguno de tus puntos el que contemples la salud física de la persona? Porque vamos a hacer de que esos, el hombre o la mujer, porque ahora existe el Viagra femenino y el masculino. Y si uno se infarta y el otro y la otra cita te espera, entonces el muertico te llama a través del otro plano. A ver, dime, a ver. Sí, claro. ¿Has prevenido eso? Sí, hay un tema... Hay un tema importante que es obviamente el desgaste físico. Claro, el desgaste físico, sobre todo por el tema de sexo, es importante, pero luego también el desgaste mental. Y esto repercute en cansancio, en hambre, en sueño, en un montón de factores que obviamente hablo de cómo lidiar con eso y cómo diferentes trucos y consejos para que esto no te afecte y no afecte a tu relación, a que tu pareja actual, tu marido, tu mujer, no se dé cuenta que a lo mejor ahora tienes más sueño, tienes más hambre, estás más cansado, cansada. Por lo cual, hablo. Oiga, nos está dando unos tips, muchachas. El cansado tiene más hambre. A ver. Sí. Yo me estoy desayunando esa. A ver, cuéntame, dame los tips para más o menos darnos cuenta que hay un tramposo en nuestro lado. A ver, cansancio, hambre, sueño, sueño, exacto. Por ejemplo, pues también suele pasar que los que no se han leído mi libro o las que no se han leído mi libro, pues que no cambian sus rutinas, de golpe van al gimnasio, estos detalles de cuidarse más arreglados, más arregladas. Sí, exacto. Y esto es lo que hay que evitar también. No hacer cambios drásticos en tu manera de vestirte, de prepararte, de ponerte bien, todo esto que no se note.
Dime una cosa, dime rápidamente tus 7 pasos, pero hay que leer el libro, por supuesto, pero enuméramelos, por favor. Exacto. Mira, que voy a ser tu alumna rigurosa y te cuento después, ¿eh? A ver. el libro es Secret y la palabra Secret, cada una de las letras, las 7 letras, son los 7 pasos. Entonces, estos son los pasos, son secreto, hablar, intimar, convivir, reiterar, embaucar y terminar. Secreto, hablar, intimar, convivir, acopien tramposos, convivir, reiterar, ajá, embaucar y terminar. O sea que tienes que terminar con la trampa sí o sí. Sí. Toda relación de infidelidad debe acabar. Así es. Terminar es la última. Exacto. Oye, yo conozco uno que se casó con la trampa. Sí, obviamente puede ser, pero claro, entonces tienes que dejar tu relación. Oye, es el peor error de la vida, digo yo, ¿no? No tiene por qué, no tiene por qué. Uy, no, si te contara la historia, no, te pones y dices, hoy no, y te haces otro libro. Puede ser. Créeme a lo mejor sí, encuentras chico, con tu amante, pues. Tú sabes que tienes que hacer cómo separarse de la trampa. Vamos a poner de que te salga uno de que no quiere separarse de ti. Obsesivo. ¿Qué hace? Claro. Por eso el segundo punto es clave. Hablar significa conocer muy bien a tu pareja infiel antes de iniciar cualquier acto. Continuar, continuar adentrándote a ese plano de trampa. O sea, vas por esos pasos. O sea que tus pasos son que no se pueden alterar. Es uno después del otro, en ese orden. No, tú hablas de intimar para los asexuados. Exacto. Intimar es propiamente pues todo lo relativo al sexo, ¿no? Pero ¿qué haces con los asexuados? Que les gusta también tener ese otro tipo, porque hay de todo, ya tú sabes, ahora con las redes toda la vida ha existido, ¿no? Pero ahora existe eso, ya es más común, esas relaciones asexuadas, pero son relaciones. Exacto, hay gente que prefiere tener una especie de amante digital y solo por internet, y con eso se conforman, ¿no? Con hablar, con intercambiar fotos, vídeos, audios y demás, o llamadas, ¿no? Con lo cual, pues está bien, ¿no? También es eso. Cuéntame una cosa. Tus parejas, sabiendo de que tú haces este libro, a ver, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Cuéntame. Bueno, claro, yo conocí ahora tengo pareja, y ahora esta pareja que tengo, pues mira, la conocí gracias a ser infiel. Con lo cual ya me conoce un poco. Espérate un ratito. Y bueno, obvio. O sea que tú fuiste infiel con ella. Entre otras personas. Ahora te entiendo cuando yo te hablé con la trampa, creo que no lo haces por título personal. Ya entendí. Claro. Ya. Sí. Y esto puede pasar, y conozco muchas otras personas que también han dejado su pareja actual y ahora están felizmente con la amante. Dios mío, señores, nosotros no estamos promoviendo que la amante ni nada. Esta es una realidad que no nos gustaría estar hablándolo así tan natural en un día como hoy, unos domingos, pero es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿ya? Existe esto, existe un máster mundialmente famoso, un hombre que llena, ustedes no saben, llena estadios cuando da conferencias, y es el coach que tenemos el día de hoy. Ahí se los presento, pues es nuestro Albert XL Arnaiz, ¿ya? Y la verdad es que él raya con este tema porque es una realidad. Es una realidad. Yo te digo, y no te vayas a ofender, yo quisiera que no existiera así. No, es bueno. De hecho, muchos hombres y mujeres, sí. Porque también, ¿no te parece como que promueves el libro? Algo como que ahora que las amigas le están tratando de tirar al piso, ¿no te parece que promueves algo que es...? De hecho, al contrario, no lo promuevo. Ojalá no existiera la infidelidad. Yo no estoy a favor, pero existe muchísimo. Por lo cual, quien haya decidido ser infiel de manera consciente, oye, hazlo bien, que no te pillen, y a partir de ahí te darás cuenta si tienes que seguir, si no, si debes dejar una cosa, la otra. Por lo cual, aprende a hacerlo bien, que no te pillen por tonterías. Oye, Gerald Piqué, ¿lo has instruido o no?
Llevo tiempo enviándole directas, indirectas, hablo de él, mira, Pero él es tu buen alumno, ¿no? Él vendría a ser un alumno, un alumno me encantaría, atípico. claro, y de hecho voy a sacar un vídeo en breve diciendo que ha cometido errores en sus relaciones, obviamente, y cómo mejorar eso. Claro, ¿no? Oye, sí, dime para mí sería un alumno. De todos estos astros que conocemos, ¿tienes alumnos tuyos destacados que quieras compartir los nombres con nosotros? No. Sobre todo en temas de infidelidad, la clave es la S, que es el secreto, con lo cual máxima confidencialidad con mis alumnos, miren con mis clientes. No digo yo. Sí. Oiga, la peor torpeza que puede hacer un infiel. Confiarse en que le ha salido bien una vez y repetir. Con lo cual, no hay que repetir la rutina. Es decir, si te has buscado una buena excusa y te ha funcionado, no abuses. Intenta no repetir. Busca una nueva excusa para no sonar repetitivo. Ajá, ahora, con respecto a repetir, ¿cuántas veces? Porque a los gatos tienen 7 vidas. Un ser humano con toda la torpeza y habilidad que tiene un ser humano, bajo el estudio y la práctica tuya, para garantizar éxito en estos, vamos a decir, habilidades extras, ¿no? De infidelidades que tú coacheas, ¿no? ¿Cuántas veces garantizado se puede ser infiel sin caer en desgracia? Claro, yo aquí no hablo tanto de la frecuencia, sí que hablo de la duración. Es decir, no debería durar más de 6-8 meses con una pareja infiel, ¿vale? Y obviamente esto también depende de la frecuencia. No es lo mismo verla 2-3 veces por semana que solo verla o verlo una vez al mes. Con lo cual la frecuencia importa, ¿vale? Pero en términos globales sí podríamos estar hablando de ese medio año, máximo 8 meses. Ajá. Ahora, un consejo que nos das para todas las personas que están en el otro lado de los grandes alumnos que te ven a ti. Si tendrías que voltear a todas las víctimas de tus alumnos tramposos, ¿qué les dirías al otro lado que están siendo víctimas y que no se enteran o se enteran? ¿Qué les dirías tú? Bueno, que ellas también pueden ser infieles si realmente sienten la necesidad. Claro, sí. Si ya ven que hay algo en la pareja que no pueden solucionar, lo han hablado, lo han tratado y sigue la cosa igual y no les queda otra vía que la infidelidad, adelante. Es que a lo mejor, claro, es la mejor manera de acabar con esa relación de pareja. ¿Verdad que inspiras para hacer unas letras de salsa? De verdad. De verdad. No, de verdad, no. O sea bueno. Que no, la vida es una y goza la muchacha esa papeleta, eso es lo que dirías. Claro. Más o menos un son así diría contigo. Oiga, nada, mi querido Albert XL Arnaiz. Muchísimas gracias, éxito. Gracias. Legal y la escondida, lo que diga, es un infiel. Ay, no, mamita, no, es que le estaba ayudando. ¿Y tú? ¿Cuántas veces me has clavado ese puñal? Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena. Mira, no se muere por un mal amor, ¿eh? Ese nunca fue amor, por eso que uno no puede morir por algo que no fue. Así de simple. Simplemente fue un adefesio. A ver, chicos, después de haber escuchado a Albert XL Arnaiz con sus 7 pasos para ser infiel y no morir en el intento. A ver, chicos, ¿han aprendido la lección? A ver,
Jalaos a todos, que vive el amor, punto. Ahora que entramos, señores, a San Valentín, oiga, el amor ha cambiado. Y ahora con la tecnología ha cambiado más. Ahora con el IA, inclusive te ha hecho incapaz de crear una prosa, inspirado en aquello que estás tú sintiendo. No, recurres al IA. Oiga, tengan cuidado porque va a llegar un momento en que el IA hace tu trabajo y a lo mejor toma cuerpo y se queda con el amor tuyo. O, que eso nunca va a pasar, pero la desilusión. Tú no lo escribiste. Tú no fuiste. Y porque hay maneras de saber cuando el IA estuvo ahí y estuvo en el compromiso de hacer tu trabajito, ¿cierto? Y entonces puede venir la depresión, ¿no? Puede venir la vergüenza. Entonces, por favor, hagamos lo que bien sabemos hacer. ¿Y qué? Nada. Pues echemos a andar con nuestras actitudes, demostremos el cariño, el amor que le tenemos a una persona, ¿no? No me estoy refiriendo solo al amor filial, ¿no? Te puede ser también, ¿no? El sentimental, todos. Demostremos, no lo dejemos para mañana o para después, el decir muchas gracias, qué bueno que estés en mi vida, caramba, muchísimas gracias por estar junto a mí, ¿no? El agradecer esos buenos momentos y reconocer la presencia, ¿no? De la persona tan especial que está acompañándote a ti. Y por eso yo quiero agradecer la compañía de ustedes, porque nadie como ustedes, de darme la oportunidad de sentirlos, de que hagamos esta locura de entre nos, de decir las cosas tal cual. Yo quiero agradecerles mucho. Déjenme decirles que para el próximo lunes, entre otras cosas, vamos a hablar de este gran esfuerzo descomunal que ha hecho, ¿no? Algunos amigos de Telemundo, que lo vamos a hablar, porque lo tenemos que hablar, porque de verdad que han dejado el alma. ¿Qué será? Ya viene. Pero también vamos a tener a una persona muy especial, ¿ya? Su nombre es Félix Ismael Rodríguez. Él es un gran patriota y luchador anticastrista, es un ex agente de la CIA y él estuvo, entre otras cosas, en un lugar histórico y muy especial y nos va a hablar de la verdad, porque hay mucha gente mal informada de lo que ocurrió en La Higuera, allá en esa casita, en esa cabaña en Bolivia, donde estuvo el Che Guevara y finalmente falleció. Nos va a hablar la verdad de cómo fue todo esto, ¿ya? Para que no nos echen cuentos. Y eso pasará solo aquí en Entre Nos. O sea que pasa la voz. Nos vemos, nos sentimos. Que tengas un resto de fin de semana espectacular. Sonríe, agradece. Ya nos vemos.